Nuestro tercer entrevistado de esta noche, que es Federico Machado, es economista, lo podrán seguir en sus redes sociales, en Twitter, que es un avezado economista y que nos va a acompañar en esta tercera entrevista de la noche. Así que lo vamos a saludar. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Mariano Wender y Joaquín Mújica Díaz, te saludamos desde Ecomedios. ¿Cómo estás? Mariano, Joaquín, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, todo bien, Federico. Te hacemos una pregunta inicial, un poco extendiendo este comentario que hacíamos antes de saludarte, que pareciera ahí que hay una duda que permanece, más allá de las cuestiones cambiarias que se despejaron de cierta forma después de las elecciones. El gobierno salió a decir que no va a haber ningún cambio de ningún tipo, pero sobrevive todavía la pregunta de qué queda hacia adelante respecto a las reservas Bueno, y acumulación y demás. ¿Vos ahí qué estás viendo como una mirada inicial? sí, yo creo que hay dos necesidades paralelas. Por un lado, la necesidad del Tesoro de comprar dólares para pagar sus deudas, porque bueno, se avecinan los vencimientos de enero, que sabemos que son por más de 4.000 millones. Es verdad que está el rumor de que podría haber un repo, etcétera, pero todavía esos dólares no están. Y aparte de ese vencimiento, el Tesoro tiene obligaciones con otros organismos internacionales y de distinto tipo casi todos los meses, ¿no? Tenemos pagos a intereses al FMI cada 3 meses por 800 millones. Bueno, en todo el año que viene son más de 25.000 millones de dólares lo que tiene que pagar el Tesoro en deuda. Entonces, por un lado está cómo conseguir esos dólares para pagar las deudas. Y por otro lado está la acumulación de reservas del Banco Central, que yo creo que tiene que ser un carril por separado, en la cual el Banco Central tendría que comprar reservas, no para pagar las deudas del Tesoro, sino para su propia acumulación, para fortalecer la posición del peso, ¿no? Porque las reservas netas, de hecho, entre lo que fue la activación del swap con Estados Unidos, las propias ventas del Banco Central, etcétera, bueno, se han ido debilitando también desde el acuerdo del FMI a esta parte. Ahí hay una cuestión que pareciera como que el gobierno está demasiado o se siente demasiado respaldado por el swap, o por lo menos el acuerdo inicial con los Estados Unidos, que eran 20.000 millones de dólares, y pareciera que un argumento medio lateral, quiero decir, no un argumento que se diga de forma directa, pero un argumento lateral es: no necesitamos salir urgentemente a buscar reservas para hacer los pagos de deuda, como vos mencionás, porque en última instancia va a aparecer Bessent, va a aparecer el Tesoro de Estados Unidos y el gobierno activará eventualmente, si lo necesitara, otro tramo más del swap. Actúa medio como una especie de factor para que el gobierno gane tiempo y deje correr un poco más los acontecimientos antes de tomar una decisión como las que vos describís. Yo veo que eso puede ser, pero sería un error. A mí me parece que el swap con Estados Unidos es la última instancia que tiene que tener el gobierno, que son esas herramientas que uno tiene para no tener que usarlas, ¿no? Porque para darle tranquilidad al inversor, decir, che, mirá que en última instancia tengo esto, y que eso te permita conseguir el rollover para no tener que usarlo. Porque cualquier stock que el mercado ve que se empieza a acabar, ¿no? Es decir, si ahora vemos que, bueno, que en enero tenemos que pagar con el swap, que después les interesa el FMI en febrero se pagan con el swap, que el otro mes también con el swap, bueno, no vas a ir a una situación en la cual cada vez va a bajar más el riesgo país. Va a ser una situación donde pasan esos 3 meses y fuiste agotando el swap y el riesgo país, la reacción va a ser que va a estar cada vez más lejos del rollover, ¿no? Porque vos estás agotando ese recurso que tenías de respaldo. Por ahí cae en un lugar común, pero yo digo, cuando asumió el gobierno de Milei se habían vendido hasta la joya de la abuela, ¿no? El Banco Central estaba con reservas negativas, con el acuerdo del FMI y con el swap con Estados Unidos recuperaste las joyas de la abuela. Bueno, la idea no es volver a empeñar las joyas de la abuela, la idea es que ahora puedas sacar un crédito normal, ¿no? Y poder vivir de recursos, del rollover de la deuda y de poder comprar reservas en el mercado. Claro. Ya que justo mencionaste la cuestión de el gobierno Milei llega a gobierno con una situación de reservas netas negativas por creo que 12.000 o 13.000 millones de dólares. Ya hay algunos cálculos, no sé si vos los compartís, porque hay siempre la discusión de cómo medir las reservas netas, líquidas y demás, pero que ya hablan de que el gobierno ahora está en un récord de reservas netas negativas al descontar, por ejemplo, los desembolsos del Fondo Monetario. Ahí vos ves que ya hay una situación excesivamente crítica sobre las reservas. No, lo que pasa es que los que usan esa métrica en realidad están midiendo cuáles son las reservas que cuentan para la meta con el FMI, que cuentan para el acuerdo del FMI.
Entonces, para el acuerdo del FMI vos tenés que descontar los propios desembolsos del fondo y tenés que descontar también la valorización del oro. Eso no quiere decir que vos esas reservas no las tengas. Si uno dice, yo no quiero contar los dólares del FMI, entonces no tendrías que descontar solo los desembolsos de este año. Tendrás que descontar también los 40.000 millones que no pasaron antes. Y si descontás toda la deuda con el FMI, tendrás que descontar la reserva, toda la deuda con los bonistas, toda la deuda con el Club de París, toda la deuda con el BID, con la CAF. Es decir, sacar toda la deuda pública y entonces ahí vas a poder comparar reservas netas negativas de toda la deuda antes y ahora. Entonces, para mí, ese mecanismo sirve para medir la meta con el FMI, porque es la metodología que usa el FMI para medir su meta, porque obviamente ya no te van a decir acumular reservas y después te prestan los dólares y esos mismos dólares que cuenten para la meta, no tenía sentido. Entonces, una cosa es la meta, que ahí sí el gobierno está peor que antes, y otra cosa son contar las reservas netas, el poder de fuego que tiene el Banco Central, que ahí, en mi cálculo, están alrededor de 1.600 millones en positivo. Federico, buenas noches. Joaquín Mujica Díaz te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Joaquín? A ver, te hago dos en una. Primero, saber si crees que el gobierno de Milei subestima la situación de las reservas y sobreactúa una postura respecto a eso. Y segundo, me gustaría saber tu mirada sobre si crees que hay una dependencia excesiva o no de este gobierno respecto a sus finanzas y su economía en base al apoyo norteamericano. Yo creo que sin duda subestima la importancia de las reservas, porque hay dos cosas que se contraponen, ¿no? Yo no creo que no necesites reservas para flotar, ¿no? Yo creo que las reservas siempre son necesarias y que una flotación siempre va a ser menos volátil en la medida que vos tengas reservas. Pero además no solamente que el gobierno desconoce este factor, sino que además ni siquiera es que te propone una flotación libre, sino que te proponen un techo que hay que defender. Entonces ahí es mucho más evidente la necesidad de las reservas si vos querés un tipo de cambio que a partir de cierto nivel lo fije el Banco Central. Entonces, sí, sin duda yo creo que la subestima. Después está lo que vos decís, bueno, ¿es subestimación o es sobreactuación? Bueno, creo que también de eso hay un poco. Este gobierno durante la campaña electoral demostró tener una habilidad considerable para la forma de jugar las cartas, ¿no? Sobre todo por lo que hicieron con las ventas de dólares del Tesoro de Estados Unidos, la activación del swap y cómo eso le hicieron al mercado de alguna manera no ver que era el mismo Banco Central el que de alguna manera estaba vendiendo reservas contra una promesa futura, y eso creo que les hizo pasar menos sufrimiento durante la periodo electoral del que hubiese sido. Así que en ese sentido creo que algo de sobreactuación hay, que bueno, tiene lógica en el marco de uno lleva un plan económico adelante e intenta, ¿no? Darle la mayor credibilidad posible. La otra pregunta no recuerdo cuál era. No, a ver ¿qué considerabas vos respecto a la relación o a la dependencia financiera, económica del gobierno argentino respecto al apoyo de Estados Unidos? Si lo creías excesivo o no, ¿cómo lo evaluabas vos? ¿Cuál era tu mirada? No, mi posición es que te conviene más una posición más histórica de Argentina de tener una tercera posición, si se quiere tener acuerdos multilaterales con distintas potencias. Me parece que la apuesta única a Estados Unidos y además a un partido político de Estados Unidos, porque no sé si es una apuesta estratégica para el país o si en realidad están jugando muy fuerte también en lo político dentro de Estados Unidos. Es decir, no sé si cómo vería el mercado y cómo quedaría la relación Argentina-Estados Unidos con una derrota republicana en las elecciones legislativas la que viene o algo por el estilo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una apuesta muy fuerte, que es como toda apuesta fuerte. A ver, si voy al casino y apuesto todo al rojo y gano y me voy con 16 veces lo que traje, bueno, nadie me va a decir que estoy loco. Si apuesto y la cuarta vez pierdo todo, ahí se me va a cuestionar. Entonces me parece que también hay algo de eso. Federico, te llevo a una pregunta más bien de lo que sigue respecto a la economía real, porque sabemos bien que el gobierno, para llegar a las elecciones en la medida de lo posible, con la menor cantidad de tensión cambiaria posible, una de las cosas que tuvo que hacer fue un apretón monetario muy fuerte, lo que hizo subir la tasa de interés y que probablemente haya tenido un impacto considerable en la actividad económica. Algunos datos ya se fueron viendo. Hacia adelante, ¿vos cómo ves que pueda desarmar todo esto que fue construyendo el gobierno antes de las elecciones? Y si hacia adelante lo que hay que mirar más bien es la actividad económica para saber cómo sigue el desarrollo del plan económico. Sí, yo creo que definitivamente
Me parece que ellos eso lo implementaron desde el primer día post elecciones. Obviamente acá juega el hecho de haber tenido un resultado positivo que puso un mercado que los acompañara, pero bueno, un descenso muy fuerte de la tasa de interés, se liberaron muchos pesos, se tomaron medidas de baja de encajes ahora al comienzo y ahora recientemente un poco más. Me parece que ahí el gobierno del apretón monetario lo está relajando bastante y incluso en declaraciones de ellos han dicho que sería una etapa de remonetización de la economía, ¿no? Y que sería vía compra de reservas del Banco Central, que yo creo que sería lo más virtuoso. Ahora mi duda con esto es, bueno, ¿cómo convive eso con el esquema cambiario? Volvemos a lo mismo, porque si vos tenés un techo de una banda y por otro lado tenés un Banco Central que tiene el mandato de comprar reservas y de monetizar la economía, bueno, si tenés suficiente oferta de dólares, no hay ningún problema en eso, porque el tipo de cambio queda por adentro de las bandas y el Banco Central puede hacer ambas cosas. Pero si no hay oferta de dólares, uno de esos mandatos choca con el otro, ¿no? Entonces ahí me gustaría ver qué va a pasar con eso, pero definitivamente creo que vamos a por lo menos a un periodo mejor para la actividad. En esto, como siempre, va a haber sectores ganadores y sectores perdedores, o sectores más ganadores y sectores menos ganadores, pero creo yo que las menores tasas que venimos viendo estos días van a ir de la mano con más crédito y con más producción, por lo menos en el entorno de estos meses que se vienen. ¿Tenés, Federico, una referencia de lo que vos considerás que a dónde debería estar parado el tipo de cambio? Bueno, depende para qué, ¿no? A ver, yo creo que en el contexto que tiene el gobierno hoy, es un contexto en el cual la moneda va a tender a seguir apreciándose. ¿Por qué? Bien. Y porque es un gobierno que se fortaleció políticamente. Si lo comparamos con el gobierno de Macri, tiene mejores fundamentos fiscales, tiene mejores fundamentos comerciales, porque la balanza comercial está positiva, a pesar de que el tipo de cambio real esté en niveles bajos contra el promedio, la balanza comercial sigue positiva, el déficit de cuenta corriente es pequeño, y además todo lo que ya sabemos del desarrollo que viene teniendo el sector energético, el sector minero, etcétera. Entonces yo veo un tipo de cambio que con esta ceteris paribus, ¿no?, tendería a apreciarse más. Me parece que ahí juega lo que respondí recién. ¿Cuánto de eso el Banco Central va a intervenir inyectando pesos y acumulando reservas? Que para mí sería bueno que juegue ese rol. Y tengo una última consulta, Federico, también respecto a ya pasando la etapa de la economía real. Para muchos el 2026 debería ser el año de la economía real, o en que se hable de la economía real y el gobierno tome por ahí más medidas a este respecto. Hay una cuestión ahí que siempre queda boyando como discusión respecto de si, con las condiciones actuales, las grandes inversiones del exterior van a venir masivamente. No solamente a través del RI, que más o menos tenemos un seguimiento de cuántas inversiones se van anunciando y concretando y demás, sino también, inversión financiera eventualmente. Dólares que entren a la Argentina por el mercado. ¿Vos ves que un proceso de esas características pueda pasar en simultáneo, es decir, que ingresen dólares de inversión extranjera directa y al mismo tiempo dólares financieros, y que esto, provoque por ahí volviendo a lo que venimos hablando a lo largo de la charla, que provoque una situación de mucha oferta de dólares y que eso lo mantenga en niveles bajos? Yo creo que, de la mano de lo que decía antes, ¿no?, el tipo de cambio de equilibrio que tuvo Macri, por lo menos en 2016-2017, era con una cuenta capital abierta y con muchos dólares que entraron a nivel financiero. Yo creo que eso es probable que se repita de acá a los próximos meses y veamos, en ese sentido, mayor oferta que la que vino habiendo hasta ahora. Sobre todo si el gobierno abre más el cepo para empresas y demás, ¿no?, que es como lo que falta desarmar. Eso por un lado. Por el lado de las inversiones reales, me parece que va a tener mucho que ver con lo que pase con las reformas. Si tenemos una reforma laboral fuerte y un Congreso que acompaña y una reforma fiscal también interesante, me parece que ahí se conjugan muchos más factores para pensar en un mayor afluente de inversiones en la economía real. De cualquier manera, me parece que lo del RI va a ser un poco el liderazgo de este proceso. Hasta lo que venimos viendo, se han aprobado muchos proyectos, algunos han empezado, ¿no?, como el gasoducto Vaca Muerta Sur, pero bueno, no es un afluente de divisas
comparable, me parece, a lo que puede ser a nivel financiero. Así que ahí lo veo un poco menor, pero sí creo que con las reformas eso va a tender a potenciar. Federico, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahí estaba entonces Federico Machado, economista, dando su parecer. No me quiero